السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الأحبة الكرام، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، فإنه القائل في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد, alabado sea Allah subhanahu wa ta'ala siempre y en todas las circunstancias. Alabado sea Allah subhanahu wa ta'ala a lo largo de nuestras vidas. Alabado sea Allah subhanahu wa ta'ala frente a cada prueba que nos hace enfrentar. Alabado sea Allah subhanahu wa ta'ala en todas las etapas de nuestra vida. Atestigo que no hay más divinidad excepto Allah subhanahu wa ta'ala, y atestigo que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam es su siervo y su mensajero. Aquel a quien Allah guíe nadie podrá desviarlo, y aquel a quien Allah desvíe nadie podrá guiarlo. Amma ba'd. Hermanos, vamos a hablar hoy de una etapa que vive el ser humano, que es la etapa de la juventud. Una etapa que algunos podrían llamar una etapa peligrosa, otros podrían llamar una etapa de fortaleza, otros podrían llamar la mejor etapa de la persona. Allah subhanahu wa ta'ala ha mencionado a través del profeta sallallahu alaihi wasallam, es decir, el profeta sallallahu alaihi wasallam nos ha mencionado que el día del juicio final cada persona será preguntado por 4 cosas. El profeta sallallahu alaihi wasallam nos dijo bien claro que el día del juicio final, cuando seamos resucitados y cuando seamos llevados a la explanada del Mahshar y cuando seamos reunidos y
cada uno de nosotros preguntado por Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jalla le va a preguntar por 4 cosas, dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam. Dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam sobre su vida y cómo la vivió. Lo curioso es que después de mencionar sobre su vida y cómo la vivió, menciona sobre su juventud y cómo la pasó. A pesar de que la juventud es parte de la vida misma, porque el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam mencionó sobre la vida y cómo la vivió, sobre la juventud y cómo la pasó, aunque también mencionó y sobre la riqueza y cómo la consiguió y cómo la gastó, sobre el conocimiento, cómo se comportó con él, ¿no? Allah subhanahu wa ta'ala le preguntará a su siervo por 4 cosas, ¿sí? Allah azza wa jalla le preguntará a su siervo por cuatro cosas. Y en la primera dice Allah azza wa jalla por su vida y cómo la vivió, y lo segundo dice por su juventud y cómo la pasó. El mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam menciona la juventud por separado para hacer énfasis en su importancia, para hacer énfasis en la peligrosidad de la juventud, peligrosidad en el sentido de, o siempre que el ser humano utilice su juventud para aquello que no le complace a Allah subhanahu wa ta'ala, para aquello que no le complace para nada a Allah, alabado sea. Entonces, estas palabras del mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam deberían quedar marcadas en nosotros, para que toda vez que el creyente reflexione y recuerde que un día se va a presentar ante Allah, alabado sea, debe comportarse en su vida de la mejor manera, en particular durante su juventud. Toda vez que el joven utilice su fortaleza, utilice su juventud para complacer a Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, Allah alabado sea, le hará uno de los 7 que tendrán sombra el día que no habrá sombra para nadie. Entonces, es una etapa peligrosa para el ser humano, debido a que está enfrentando las tentaciones, debido a que podría estar malgastando su vida. El mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam dijo también: existen dos bendiciones que la gran mayoría de las personas son negligentes con ellas. El mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam, hermanos, dijo: existen 2 bendiciones, 2 favores, 2 gracias de Allah que la gran mayoría de las personas son negligentes con ello. ¿Cuáles son? Dijo: la salud y el tiempo libre. La salud y el tiempo libre. Puede que una persona esté pasando su tiempo libre adorando a Allah y como a Allah le complace, mientras que otro está pasando su tiempo libre en cosas que le distraen de su mayor deber, de su mayor responsabilidad, que es adorar a Allah. Y utiliza su tiempo libre para hacer una y otra cosa, cuando debería estar utilizando ese tiempo para recordar a Allah de la mejor manera, para alabar a Allah de la mejor manera. El joven en particular, si bien el profeta sallallahu alaihi wasallam menciona que la gran mayoría de las personas en general son negligentes con ellas, muchos de los jóvenes hoy en día son sobre todo aquellos que caen en esta negligencia. Si nos ponemos a reflexionar en las mezquitas, ¿quiénes son los que embellecen la mezquita con su presencia en su mayoría a la hora del Fajr? Son los mayores. ¿Quiénes son los que están más apegados al cumplimiento de su salat en las mezquitas? Son los mayores. Porque el joven está distraído, está en esa distracción que lo tiene sujeto, llevándolo por un camino que no es el camino de la búsqueda de la complacencia de Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces nosotros debemos esforzarnos, debemos entender
estas dos hadices del profeta sallallahu alaihi wasallam. El primero, en el que nos menciona lo que dije al principio, que vamos a ser preguntados por 4 asuntos, por nuestra vida, cómo hemos vivido nosotros nuestras vidas, tal como a Allah le complace, o aún sabiendo que esto no le complace a Allah, permanezco en eso. Y el musulmán, el verdadero musulmán, no persiste en el pecado. El verdadero musulmán es aquel que entiende que si algo es haram debe dejarlo inmediatamente. El verdadero musulmán es aquel que sabe, que entiende que si algo es haram debe dejarlo, debe alejarse de ello inmediatamente. El profeta sallallahu alaihi wasallam nos dijo, incluso hablándonos sobre esto, el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo en una ocasión dijo también: "Idha nashaytukum an shay fajtanibuhu anhu." Si les prohíbo algo, aléjense, pero aléjense de ello inmediatamente. Miren la sabiduría detrás de este hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam, que cuando él habla de las prohibiciones, él no menciona ninguna condición. El profeta sallallahu alaihi wasallam dice: "Idha nahaytukum an shay", si les prohíbo algo, fajtanibuhu anhu, aléjense de eso. Y luego menciona: "Wa idha amartukum bi shay fa'tu minhu mastata'tum", y luego menciona: y cuando les ordene hacer algo, háganlo en la medida de sus posibilidades. Hermanos, abandonar el pecado no está sujeto a la medida de mis posibilidades. Abandonar el pecado es una orden de Allah subhanahu wa ta'ala. Es una orden de su mensajero sallallahu alaihi wasallam. No está sujeto a condiciones. No está sujeto a que si esto me gusta, si esto me agrada, si esto, o si esto, lo otro. Basta entender que es haram y en mi condición de musulmán sometido a mi Señor debo abandonarlo. Si no, lo que estoy poniendo en duda es mi fe. Lo que estoy poniendo en duda es mi condición de musulmán. Recordemos una vez más, el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: si les prohíbo algo, aléjense de eso. Y si les ordeno hacer algo, háganlo en la medida de sus posibilidades. Jóvenes, no pierdan su juventud en aquello que no le complace a Allah. No pierdan su juventud en aquello que le disgusta a Allah. Una persona puede estar haciendo algo que no le agrada a Allah, pero hacer algo que le desagrada y lograr la ira de Allah, que Allah nos libre de eso. Ambas están sujetas, pero una es peor que la otra. Entonces, jóvenes, utilicen su juventud para pasarla en el recuerdo de Allah. Los jóvenes en la época del profeta sallallahu alaihi wasallam no estaban inmersos en lo que está la juventud hoy en día. Usama ibn Zayd, con 16 o 17 años, dirigiendo, siendo el comandante de los ejércitos del profeta sallallahu alaihi wasallam. Con 16 o 17 años. Imagínense, aun cuando en el ejército estaba Khalid ibn al-Walid, estaba Amr ibn al-As, estaba mejores que ellos Abu Bakr as-Siddiq, estaba Umar radiyallahu anhu. El mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam dijo que el batallón, que el ejército sea liderado por Usama ibn Zayd. Hermanos, ¿con cuántos años? Con 16 o 17 años. Muhammad al-Fatih, el conquistador de Constantinopla, aquel que fue mencionado por el profeta sallallahu alaihi wasallam cuando dijo: un noble ejército dirigido por un noble comandante conquistará el Constantinilla. Muhammad al-Fatih, ¿con cuántos años? Con no más de 20 años. Jóvenes que entendieron que si pasaban su juventud apegados al recuerdo de Allah, el día que no habrá sombra para nadie y que el sol esté sobre nuestras cabezas, y que tal como dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam en un hadith,
ese día las personas estarán inmersas en su propio sudor. Unos tendrán el sudor a la altura de sus tobillos, otros a la altura de sus rodillas, otros a la altura de su cintura, y a otros su sudor será tanto que los superará. Ese día, estos jóvenes que lograron lo que lograron, estos jóvenes entendieron que si pasaban su juventud adorando a Allah, haciendo lo que a Allah le complace, alejándose del pecado inmediatamente y haciendo todo lo que Allah y su mensajero les ordenaron, el día del juicio final, el día que no habrá sombra para nadie, Allah Azza wa Jal, Allah alabado sea, les iba a dar sombra bajo su trono. Entonces, hermanos, jóvenes, no desperdicien su juventud. La juventud es una etapa, la etapa de fortaleza del creyente. La juventud, los jóvenes, son el capital de la umma. Si se pierde ese capital, se pierde la umma. Si se pierde ese capital, se pierde la umma. Entonces, aprovechemos esa etapa que aún Allah subhanahu wa ta'ala nos concede para apresurarnos. Tal como dijimos la semana pasada en el khutbah de hace 2 semanas. Toda vez que Allah subhanahu wa ta'ala menciona en el sagrado Corán el ir tras nuestra parte de este mundo, el dunya, Allah Azza wa Jal dice, por ejemplo, وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا, y no olvides tu parte de este mundo, ¿no? Pero toda vez que Allah Azza wa Jal, que Allah alabado sea, habla o menciona que el creyente busque su misericordia, su recompensa, la otra vida, el paraíso, Allah Azza wa Jal dice, وَسَابِقُوا, compitan entre ustedes, وَسَارِعُوا, y apresúrense. Hermanos, aprovechen su juventud, وَسَابِقُوا إِلَى الْخَيْرَاتِ, y compitan entre ustedes, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ, y apresúrense a lograr la misericordia de su Señor. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله تعالى على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, mencionaba un médico que viajó, un médico musulmán, que viajó a uno de estos países del norte de Europa, tipo Suecia, por ahí. Viajó para asistir a unas conferencias que se había determinado que se dé en estos países. Cuando él llegó, preguntó a qué hora iba a ser las conferencias, y le dijeron que a las 6 de la mañana. Y el hombre se sorprendió y dijo, a las 6 de la mañana una conferencia. Y se apresuró para llegar temprano, llegó antes de la hora. Y cuando se dio cuenta, ya la sala estaba llena, pensando que él iba a ser el primero de todos ellos. Antes de llegar a la conferencia en sí, él vio que todos los asistentes estaban fuera del sitio del evento, dejando a sus perros. Y es que todos habían salido con sus respectivos perros. Y cuando le preguntó, ¿todos vienen aquí con sus perros? Todos respondieron diciendo, es que es la única hora que encontramos en nuestro horario para darle su derecho al animal, para sacarlo a pasear, para que haga sus necesidades, etcétera, etcétera. Y se sorprendió y dijo,
Este médico que era musulmán se sorprendió y dijo: Subhanallah, a este pueblo lo levantan los perros a las 6 de la mañana para cumplir con tal acción, y nosotros no somos capaces de levantarnos a una hora de la madrugada para cumplir con los derechos de nuestro Señor. Un pueblo al que lo levantan los perros y otro que no son capaces de levantarse por el derecho de su Señor. Entonces, hermanos, vuelvo a insistir, los jóvenes tienen que volver a como eran los jóvenes en tiempos del profeta sallallahu alaihi wasallam. Vuelvo a repetir, ¿dónde está Usama ibn Zayd? Y lo que hizo. ¿Dónde está Muhammad al-Fatih? ¿Dónde está Tariq ibn Ziyad? ¿Dónde están los grandes? Khalid ibn al-Walid, el mismo Khalid ibn al-Walid, o Amr ibn al-As, y muchos de ellos pasaron su juventud dedicados al servicio del Islam. Al servicio del Islam. Y lo mejor que puede hacer el joven, para no extenderme mucho, lo mejor que puede hacer el joven es entender que un día su Señor lo va a parar frente a él y le va a decir: fulano, tu vida, ¿en qué la viviste? ¿Cómo la viviste? Y luego de preguntarte por tu vida y cómo la viviste, va a hacer un paréntesis y te va a hacer la segunda pregunta y te va a decir tu juventud. No te voy a preguntar por tu vejez, ni por tu niñez, ni por esto, ni tu juventud. ¿En qué la viviste? ¿Cómo la pasaste? Tu riqueza, ¿cómo la conseguiste? ¿La conseguiste de manera halal o no? ¿O lo conseguiste a través del riba, a través del interés? Y cuando pienses que conseguirlo a través del interés es un asunto minúsculo, no pasa nada, recuerda que Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Sagrado Corán: le declaro la guerra. Allah y su mensajero le declaran la guerra a aquel que hace transacciones con el riba, con el interés, con la usura. Y tu conocimiento, ¿qué hiciste con el conocimiento? ¿Te lo guardaste para ti mismo? ¿O lo practicaste? ¿O lo enseñaste y beneficiaste a otro? ¿O es que simplemente ibas por ahí buscando que la gente diga: ah, qué sabio es fulano? Entonces, hermanos, aprovechen su juventud. Aprovechen su juventud porque, tal como dicen algunos de los salaf, decían: Yabna Adam, innaka anta ayyam. Kullama dhahaba yawmun dhahaba ba'duk. Oh hijo de Adam, no eres más que días contados. Toda vez que se va un día, se va parte de ti. Y esa parte de ti que se fue, ya no vuelve, hermanos. Ya no vuelve. La vida entre nosotros y la muerte, no existe una enfermedad. Entre nosotros y la muerte no existe una enfermedad. No existe la vejez. No existe nada en particular. Entre nosotros y la muerte solo existe Amrullah. Entre nosotros y la muerte solo nos separa el decreto de Allah, alabado sea. En el momento que Allah, alabado sea, diga hasta aquí, hasta aquí. Y no tiene nada que ver si una persona estuvo enferma, si una persona ya estaba vieja, nada. Si era un anciano, no. Allah, alabado sea, ha determinado, y lo hemos visto con nuestros propios ojos, a jóvenes que se han ido con la misma edad que nosotros, o menores aún, o a niños aún, y la muerte no tiene nada que ver con la edad de nadie, ni con su salud o enfermedad. La barrera que hay entre nosotros y la muerte es el decreto de Allah subhanahu wa ta'ala, y para ese día debemos prepararnos. No esperar a llegar, como dijo en alguna ocasión un hermano, que Allah lo guíe, espera que llegue a viejo para empezar a practicarlo. Entonces, este es el momento en el que nosotros debemos empezar a mejorar, y que Allah subhanahu wa ta'ala nos permita ser de aquellos que escuchan la verdad y se apresuran a seguir.
Dice Allah subhanahu wa ta'ala en el Sagrado Corán: Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala al-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Ciertamente Allah y los ángeles bendicen al profeta, o creyentes pidan las salutaciones por él. Dijo el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam: Man salla alayya salatan sallallahu alayhi biha ashra. Quien suplique a Allah por mí una vez, Allah le bendecirá 10 veces más. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اصلح شبابنا اللهم اصلح شبابنا اللهم اصلح شبابنا اللهم اصلح شبابنا يا رب العالمين. اللهم انصر اخواننا المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصر اخواننا المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت يا ربنا أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقم السلام. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا